pues muchas gracias a todos por venir y hoy cerramos el ciclo de conferencias que hemos organizado en el último curso, en el pasado y en el anterior, de Ciencia y Matemática, coloquio de divulgación. Y para este cierre contamos con la presencia de Pablo Rodríguez, que es, bueno, es licenciado en Física, ahora mismo está haciendo también doctorado en Física y, bueno, no voy a decir experto en astronomía, pero casi. Ayer estuve con él viendo la Estación Espacial Internacional pasando por aquí por Sevilla, eso de las 7. Hoy pasa a las 7 menos 10 también, o sea que sabe bastante de esto. Lo he escuchado ya varias conferencias, para mí fue un descubrimiento oírlo hablar. Es una persona que personalmente a mí me gusta mucho cómo cuenta las cosas y básicamente por eso lo he invitado, porque ya que lo invito yo, pues a mí me gusta, pues lo traigo. Así de claro. Un buen divulgador, colaborador habitual del blog Naucas. Y bueno, hoy nos viene a hablar un poco de astronomía, la tatarabuela de las ciencias exactas. Así que, si la primicia que me dio ayer es solo la mitad de lo que va a ser hoy, va a ser muy bueno lo de hoy. Así que os dejo con él. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, después de una presentación como esta, ya no sé... puede que sea casi mejor la presentación que la charla, pero bueno. Pues nada, vengo a hablaros, como imaginaréis, de astronomía. ¿Y por qué astronomía? Pues hombre, cuando me dijeron que venía a dar una charla en la Facultad de Matemáticas, quería hablar de algo que tuviese la mayor relación posible con las matemáticas. Y si os dais cuenta, la astronomía ha sido un poco como el pequeño Nicolás, ¿no? Ha estado en todos los saraos. Ahí cuando apareció la geometría, cuando apareció la mecánica celeste, incluso está en el origen de buena parte de la teoría del caos, como vamos a ver durante la charla. Entonces voy a trazar una especie de biografía, pero claro, la astronomía es un personaje tan complejo que he sido absolutamente incapaz de hacerlo de un modo cronológico, lineal, entonces me temo que me vais a tener que perdonar porque en algunos momentos vamos a dar saltos adelante y atrás, porque no queda más remedio, porque surgen tantas subhistorias, tantas ramas de la rama principal de la historia de la astronomía, que es imposible centrarse en una sola, porque te dejas un montón de cosas interesantísimas y, en fin, sería una pena, ¿no? Pero bueno, espero que sepáis perdonármelo. Si en algún momento me equivoco en algún dato o lo que sea, cualquier cosa muy probable, porque a pesar de que me presenta como experto en astronomía, yo más bien soy aficionado, de verdad agradezco cualquier puntualización. Quería comentar, viendo además que hay bastantes estudiantes aquí, que o sea, para mí hoy es un día bastante especial, porque yo soy una de esas personas que en sus tiempos de instituto tuvo unas dificultades terribles con las matemáticas, incluso algún otro profesor llegó a considerarme inepto para este campo y no les faltaba razón. O sea, tenía dificultades muy serias y además eran culpa mía. Sin embargo, pese a esa dificultad que tenía, hablo de dificultad muy seria, de estar suspendiendo matemáticas ininterrumpidamente desde tercero de eso hasta segundo de bachillerato y tener incluso que trabajar con profesores particulares durante muchísimo tiempo. Sin embargo, a pesar de que la física me gustaba mucho y a pesar de que se me daban muy mal las matemáticas, siempre me gustaron, siempre me di cuenta de que había algo allí interesante. Es como si uno pretendiese, no sé, ligarse a Scarlett Johansson, ¿no? Parece difícil, pero jolín, nada que no molaría, ¿no? Si saliese. Y más o menos parece que me salió. De hecho, o sea, aunque soy físico, soy del enemigo, entre comillas. Me especialicé en física teórica, en física matemática, y lo cierto es que las matemáticas cada vez me gustan más. Si le sirve de consejo a algún estudiante de primero, que los consejos son siempre personales e intransferibles, hubo un antes y un después, en el caso de mi formación en matemáticas, que fue leer el libro Cálculo y Geometría Analítica de George Fieldy Simmons. Si a alguien le interesa, que me lo pida por Twitter o lo que sea, me lo comenta luego. En fin, no quiero extenderme más en esto. En fin, es un día especial para mí. Jamás imaginaría hace 10 años que iba a dar una charla ante matemáticos de ninguna manera. O sea, no era una cosa imposible. Pero dejemos de hablar de mí. Vamos con la astronomía, que tiene una vida bastante más interesante que la mía. Habréis oído montones de veces que la astronomía se remonta a esta frase tan poética que es casi rancia, ¿no? A la primera vez que el hombre levantó la vista al cielo. Pero es que es cierto. Si miramos al cielo, rápidamente reconocemos formas en él, más o menos son las mismas siempre, noche tras noche, y no es demasiado complicado acostumbrarse, ¿no? A que en estas fechas, por ejemplo, es muy fácil ver la constelación de Orión, que es muy llamativa, y sabemos más o menos que va a estar ahí. La Luna es una cosa que llama la atención muchísimo desde
Los niños, por ejemplo, yo cuando era niño tenía una obsesión personal con la luna. Cuentan mis padres que antes de saber hablar me subía a los columpios y señalaba a la luna y decía una, como un... casi una de mis primeras palabras, junto con mamá y cosas así, ¿no? Se sabe incluso, y esto es muy interesante, que hay animales migratorios, sobre todo aves, que de algún modo tienen un conocimiento instintivo de dónde deben estar ciertos astros y los utilizan para orientarse. Evidentemente esto es un poquito más controvertido, ¿no? Pero realmente los orígenes de la astronomía son antiquísimos. Aquí vemos, por ejemplo, las formaciones estas de Stonehenge, que, bueno, a día de hoy se sabe con bastante certeza que tenían un cometido astronómico. Conocemos muchos más casos de arquitectura relacionada con la astronomía, como las pirámides de Gizeh, o esto no sé si es Tikal o Chichén Itzá, pero bueno, Chichén Itzá, ¿no? Vale. Hay una cosa a mí que personalmente me fastidia bastante, que es que se comente este tipo de cosas. Cada 2 por 3 aparecen en programas del ministerio y en cosas así, como diciendo, bueno, ¿cómo es posible que los antiguos supiesen astronomía? Pues hombre, es que no es tan difícil. O sea, saber cuál es el punto más alto por el que sale el sol en un momento del año, básicamente lo que requiere es paciencia y observación. Hay veces que me dan ganas de decir, pues a esta gente tipo Iker y tal, oye, que tú no sepas astronomía no significa que nadie sepa astronomía, jolines, esta gente no era idiota, en absoluto. De hecho, es curioso, si nos ponemos a estudiar historia de la astronomía, se sabe que hay indicios de astronomía bastante parecida a la moderna, de hecho, no tan distinta como imaginaríais, incluso en tiempos de los babilonios. Hablamos de más o menos el año 2500 a.C. Fijaros, daros cuenta de un concepto. Aquí va a surgir un concepto varias veces, el concepto de escala. 2500 a.C. es una gente que estaba más lejos de Jesucristo que nosotros, pero por detrás. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y sin embargo ya tenían un conocimiento bastante acertado de lo que es la astronomía. Y no tan distinto al moderno. Aquí tenemos, por ejemplo, un planisferio chino, creo que es del siglo VIII después de Cristo. Es muy básico, pero fijaros, ¿os suena esta forma de algo? Es la osa mayor o el carro. Por aquel entonces, vamos, las estrellas, aunque realmente se están moviendo, su movimiento aparente es tan lento que podemos considerar que están estáticas. No es una cosa de la que tengamos que preocuparnos. A lo largo de nuestra vida no vamos a ver una estrella moverse ni la podemos ver alguna aparecer, incluso desaparecer, pero incluso esto es muy, muy poco probable. Tenemos, por ejemplo, aquí otro caso de planisferio, creo recordar que es, lo hemos ya apuntado, del siglo ya XVII, uno francés del siglo XVIII, en 1764, podemos ver aquí la fecha, y aquí podemos ver otro este está generado con un programa que se llama Stellarium, que os recomiendo a todos los que guste la astronomía, es un programa gratuito, y que está bastante trabajado. Aquí vemos, por ejemplo, la osa mayor. Esta es la parte, digamos, más fácilmente identificable, la que se llama el carro, que se correspondería con la cola de la osa, y un poquito pues nos dibuja el resto de la constelación y una representación pictórica, ¿no?, de lo que sería una osa mayor. Bueno, una osa, perdón, mayor, no sé si... Bueno, una cosa interesante es que, bueno, esto es casi más poético que otra cosa, ¿no?, pero una cosa interesante es que las constelaciones realmente dicen mucho sobre nosotros. Hay aquí una cosa que se nos olvida muchas veces en ciencias y en particular es fácil olvidarse en matemáticas, ¿no?, donde los teoremas son verdad, los diga Agamenón o su porquero, ¿no?, y es que la ciencia es una actividad humana y es el resultado de una actividad humana y hemos dejado una impronta cultural, puramente cultural, muy fuerte. Aquí, por ejemplo, vemos la constelación de Orión según la mitología griega, que es Orión el cazador. Sin embargo, en la mitología de los Cárpatos, Orión es una especie, no se ve nada bien, es una especie de arado. Ellos veían un arado en Orión. La mitología náhuatl de los aztecas, ellos veían algo que ellos llamaban fuego nuevo, que parece una especie, no sé, como de collar de cuentas, no entiendo muy bien la representación, pero tenía una interpretación diferente. Y esta, por que se ve muy bien, se ve muy mal, perdón, es la constelación de Orión, cómo trazaban las líneas entre estrellas los egipcios, que también era diferente, pero bueno, con esta sí que he metido la pata que no se ve absolutamente nada. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Esto ya da más miedo. Uy, ¿qué nos va a contar ahora?
Esto es una tabla de tipo astrológico, no astronómico, que nos habla, bueno, de los signos del zodiaco. ¿Qué razón de ser tiene este asunto de la astrología? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay quien pretende todavía hoy adivinar el futuro con los astros? Os he dicho que la ciencia es una actividad humana, pero es que la pseudociencia también lo es, todavía más. Y a veces es interesante pararse a pensar en el porqué de ciertas supersticiones, porque suelen tener un porqué. Ojo, una cosa es que las supersticiones tengan un porqué y otra cosa es que el contenido de estas supersticiones sea correcto, que no suele serlo, no lo es, si es una superstición no lo es. Entonces, paraos a pensar en lo siguiente. Imaginaros que vivís en tiempos de los babilonios o en la época del esplendor egipcio, o ni siquiera hace falta irse tan lejos, o sea, no hay que entrar en la falacia de que los antiguos eran mucho más supersticiosos que nosotros. Realmente, biológicamente somos iguales que ellos, las únicas diferencias son culturales. Imaginaos que aparecen unos tipos, unos sabios, que son capaces de predecir la llegada del invierno, o de predecir en qué momento es más probable una crecida del Nilo, o de predecir en qué momento conviene empezar a plantar cierto cereal o lo que sea, porque es el momento adecuado por la estación, o de predecir un eclipse, que es todavía más increíble. ¿Por qué esta gente no puede predecir si me va a tocar la lotería? O si voy a casarme, o si me voy a morir mañana o dentro de un año. ¿Por qué no? La razón es esta. Evidentemente, no hay, o sea, es una falacia non sequitur, ¿no? No hay ninguna relación entre una cosa y otra. De hecho, es evidente, no hace falta que lo explique, ¿no? La astrología no funciona. De todos modos, el fundamento es más o menos este. A mí me gusta mucho pensar en estas cosas porque realmente no son absurdas del todo, o sea, es absurdo el contenido, pero no es absurda la historia de la superstición. Estaba pensando, por ejemplo, habréis oído muchas veces, yo reconozco, o sea, es un vicio nefasto que tengo y me da vergüenza reconocerlo y más en un sitio como este. Yo reconozco que a veces veo el programa de Iker Jiménez, no sé muy bien por qué, por masoquismo quizá, o algo así, pero el caso es que a veces alucino con las cosas que cuenta porque, perdón, si es que aquí no hay ningún misterio. Por ejemplo, se habla mucho de que los egipcios consideraban que la estrella Sirio era una estrella especial, era una estrella divina, ¿vale? Y a todo el mundo le parece misteriosísimo, porque además luego se descubrió que Sirio realmente era una estrella muy especial, es un sistema binario, es una estrella muy peculiar. Bien, ¿tiene esto algo de raro? Pues cualquiera de vosotros que haya visto Sirio en el cielo nocturno se dará cuenta de que no tiene nada de raro, es una estrella que llama la atención, es una estrella que brilla como en rojo y azul, es una estrella que está como llamándote. Lo raro sería, no sé, que les llamase la atención Eta Carinae o alguna estrella que casi ni se ve, ¿no? Pero sin embargo esta es una muy llamativa. Esto me recuerda a una historia. Voy a cambiar de tercio completamente. Voy a contaros una historia. Lo siento, o sea, ya os he advertido que iba a estar todo bastante fragmentado. Leí hace tiempo una historia que me llamó muchísimo la atención, también relacionado con este tipo de cosas. Tradicionalmente, casi todas las culturas del mundo han considerado que el órgano más importante del cuerpo, en el que radica la persona, en el que radica el alma, es o bien el cerebro, ¿vale? Como sea. Que digamos sería la superstición en boga hoy en día, aunque no es exactamente la superstición. Superstición si nos empeñamos en llamarlo alma o cosas así raras, pero realmente sabemos que el cerebro es el que gobierna todo y es, digamos, donde estamos nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En otros tiempos, en otras épocas de la historia, en otros lugares se ha considerado que el órgano principal era el corazón, ¿vale? También parece lógico. Cualquier persona sin corazón se muere inmediatamente. Además, si vas a una matanza de cualquier bicho, abres un toro, el corazón ves que sigue latiendo, ves que es un órgano que es obvio que tiene vida, está palpitando. Sin embargo, hay un montón de culturas que consideraban antiguamente que el núcleo del ser humano era el hígado. Si os ocurre a alguien a santo de qué puede venir esto, pues hay una razón. ¿Habéis visto alguna vez un hígado? Un hígado es como el Rolls Royce de los órganos. Es aerodinámico, es brillante, es el que más mola de todos, es el más bonito, dentro de lo feos que son todos, ¿no? Entonces, hay una razón para ello, no es todo absurdo. Insisto una vez más, no estoy aquí defendiendo las supersticiones en absoluto. Sin embargo, estoy diciendo que, aunque su contenido sea incorrecto, nos dicen mucho sobre nosotros mismos y sobre aspectos culturales. Creo que ya hemos hecho demasiado honor a la astrología, teniendo esta experiencia tanto rato aquí. Demasiado ha sido. Vale.
Otro aspecto muy poético y muy humano del firmamento es el nombre que hemos dado a las constelaciones. Fijaros bien, la mayoría de las constelaciones que son visibles desde el hemisferio norte llevan nombres que han sido tomados de la cultura grecorromana. Hemos visto antes Orión, el dragón, la Osa Mayor, en fin, hay un montón de constelaciones que Hércules, etcétera, la Hidra, que nos hablan de la cultura grecorromana, que nos hablan de una época concreta, además, de la civilización humana. Sin embargo, si nos vamos al hemisferio sur, vamos a ver a continuación por qué pasa esto, pero hay estrellas que no son visibles desde el hemisferio norte y sí desde el hemisferio sur y viceversa. Esencialmente porque el suelo no nos permite verlas, por muchas vueltas que dé la Tierra. Si nos vamos al hemisferio sur, vemos, aunque no se ve muy bien, que los nombres de las constelaciones son cosas como Camaleón, Ave del Paraíso, Octante, tenemos también un indio americano, un tucán, son animales que ni siquiera se conocían en tiempos de los griegos. Son conceptos además tomados del naturalismo, de la geografía, de la propia astronomía o de la navegación. Tenemos una brújula e incluso un barco entero construido a trozos. Pero hay una constelación dedicada a una mosca. Impresionante, ¿no? Esto nos está hablando de la época en la que se catalogaron estas estrellas. Por cierto, que además no sé si se me he dado cuenta, pero son las dos grandes edades doradas de la cultura occidental. La edad griega y la edad de los descubrimientos, el Renacimiento. Vamos a hablar ahora vamos a centrarnos ya un poquito menos de historia, vamos a hablar un poquito más de matemáticas y vamos a hablar del concepto de modelo, que seguramente los estudiantes estaréis hartos de escuchar, bueno, quizás más de física que de matemáticas, pero vamos, están ahí, son ciencias hermanas, ¿no? Esto es un modelo del sistema solar, un modelo muy simplificado, con un sol aquí en medio, las órbitas y los tamaños de los planetas no están a escala en absoluto. Y no me refiero a que no estén a escala 1:1, sino que ni siquiera las escalas relativas se corresponden. La Tierra no es así de grande comparada con el Sol, ni de cachondeo. Y sin embargo, pese a la simplicidad de este modelo, ya es un modelo moderno. Este modelo en la Edad Media, por ejemplo, era considerado herético, porque es el Sol lo que está en el centro, no es la Tierra. O sea que no es tan idiota como parece. Y en particular en astronomía hay un modelo que a mí me gusta muchísimo porque es muy simple y ayuda a entender muy bien cómo se mueve el cielo. Y es muy clarificado, que es el modelo de esfera celeste. ¿En qué consiste el modelo de esfera celeste? Pues en una simplificación tremenda. Consideramos que la Tierra está metida aquí en el centro de una esfera y que la esfera exterior es muy grande, ¿vale? Que está muy lejos. ¿Cómo de lejos? Lo suficiente como para que no nos tengamos que preocupar. ¿De acuerdo? Está infinitamente lejos. El concepto de límite aquí aparece de un modo bastante natural. Entonces, se considera en el modelo de esfera celeste que las estrellas están, por así decirlo, pinchadas en esa esfera celeste y que, o bien es la Tierra la que da vueltas dentro, o bien, si lo preferís, la Tierra está parada y es la esfera celeste la que da vueltas. Y me diréis, oye, ¿y esto no suena un poco a geocentrismo? ¿Vamos a tener que llamar a Copérnico a que me enmiende la plana? Pues os voy a explicar que no es necesario. Sé que la Tierra no es el centro del universo, ¿vale? Que tal y como están los tiempos es bueno aclararlo siempre, pero es un modelo que tiene bastante interés. Os cuento un poquito más. Esto ya os va a gustar menos, ¿no? Esto ya se empieza a parecer un poco más a una clase, pero no os asustéis. Os voy a enseñar una app de GeoGebra, que es un programa que supongo que conocéis la mayoría, y los que no lo conozcáis os lo recomiendo encarecidamente porque es fantástico. Sirve para hacer presentaciones, o sea, para hacer simulaciones, y lo bueno es que se hace en 2 patadas. No hay que... prácticamente se pinta, se dan atributos a las cosas y empieza a salir todo bastante bonito con la... Quizá no es el mejor ejemplo para que veáis lo bonito que es GeoGebra porque es un poco cutre, pero bueno. Se supone, imaginaros que tenemos un modelo sobre lo que puedo ver yo desde la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? Desde el suelo. Este soy yo, muy mal dibujado, ¿no? Estos son mis pies, esta es mi cabeza, la cabeza más gorda que los pies, bueno, si lo hace mejor, ¿no? Y esto sería la Tierra. Bueno, aquí ya hay un problema ya en la escala, ¿no? Yo no tengo este tamaño respecto al radio de la Tierra, pero da igual, no importa. La idea es que si yo tengo aquí mi cabeza, yo voy a ser capaz de ver
todo lo que está desde esta línea para arriba y todo lo que está desde esta línea para arriba, ¿no? Porque el resto no puedo verlo porque me tapa la tierra, me taparía el suelo. ¿Entendido hasta aquí, no? Por supuesto, esto es una proyección en el plano. Realmente estas líneas serían planos y todo esto tendría 3 dimensiones, pero no vamos a complicarnos tanto. Pues vamos a mejorar un poquito este modelo mejorando la escala. Lo primero que tenemos que hacer es que esta altura no puede ser, hay que rebajarla. Según la rebajo, vemos que la zona que veo se convierte en un plano, ¿vale? Acabamos de hacer un límite cuando mi altura tiende a 0. Eso es lo que hemos hecho. Y lo que estamos diciendo realmente, de una manera un tanto pedante, lo reconozco, es que el horizonte parece plano, ¿no? Ahora, hemos dicho que las estrellas están muy lejos. Si realmente pusiésemos a escala la estrella más cercana, incluso que la estrella más cercana fuese el Sol, tendríamos que pincharla en una esfera muy lejana, ¿de acuerdo? Vamos a olvidarnos del Sol y vamos a pensar todavía más lejos, en Alfa Centauri o alguna de estas. La estrella se nos va tan lejos que el efecto sería como si hiciésemos un zoom inverso aquí, ¿no? Nos iríamos lejos, pues cada vez más y más. Y muchísimo más lejos, y al final, ¿qué es lo que nos queda? La Tierra ni se ve. Sin embargo, el plano, como ya de partida era infinito, por mucho que nos alejemos sigue siendo infinito. En el límite seguimos teniendo el plano. O sea que a fin de cuentas, el suelo local es lo que nos determina el trozo de cielo que podemos ver. Da prácticamente igual nuestra altura, da prácticamente igual el radio del planeta en el que estemos. Incluso si lo llevamos más lejos, da igual el radio respecto a la órbita del Sol, la distancia Tierra-Sol. Esta es la esencia del modelo de esfera celeste. Que la primera estrella está tan lejos que las distancias dan igual. Sobre todo las distancias que en comparación son mucho más pequeñas. Y en comparación, incluso la unidad astronómica que nos separa del Sol es irrisoria. Con lo cual podemos tomarnos la libertad de poner la Tierra en el centro del universo. Para trabajar solamente, no para hacer nuestros cálculos, ¿de acuerdo? Es un modelo y es un modelo que funciona muy bien. Entonces, ¿cómo se opera con este modelo? Pues muy fácil. Tenemos una esfera celeste, que en este caso sería esta de aquí. Está rotada porque, bueno, esto casi se ve mejor si lo que se rotase fuese el suelo. Imaginaos que cojo esta imagen y pongo este eje en vertical, ¿de acuerdo? Esto lo que me dejaría es que el suelo, que es este círculo de aquí, está representado por este círculo de aquí, el suelo quedaría inclinado respecto del ecuador como lo está realmente. Sevilla debe estar en una latitud de unos 40 grados, respecto del ecuador estamos inclinados 40 o el complementario, nunca recuerdo, pero da igual. O sea, si estuviésemos en el polo norte, coincidirían ambos círculos, ¿no? Porque la Tierra giraría en el mismo sentido que nosotros, que el propio suelo. Estas cosas geométricas siempre cuesta un poquito verlas, ¿no? Pero vale la pena dedicar un momento para entenderlo, porque realmente es muy útil este modelo. Voy a comentarlo aquí simplemente rápidamente, voy a dibujar eso mismo, pero con la esfera celeste orientada en vertical. Error mío, hubiese preferido que saliese directamente dibujado así porque creo que se entiende mejor. Simplemente, si tenemos la esfera celeste de esta manera, esto es una esfera que tiene clavados los astros y que va girando una vuelta cada 24 horas. Así de sencillo. Tenemos que saber cómo colocar el suelo. Entonces, si estuviésemos en el polo norte, el suelo vendría así, igual que el ecuador. Si estuviésemos en el ecuador, el suelo vendría así, en vertical, y veríamos las estrellas salir justo por el este y pasar todas, o sea, no necesariamente por encima, pero sería muy sencillo también. Si estamos en una latitud intermedia, como es el caso de Sevilla y de la mayor parte del mundo, nuestro suelo tendrá un aspecto así y veremos las estrellas salir, pongamos que el este está aquí, tendrán trayectorias del estilo de esto, ¿vale? Y por aquí detrás no las veremos porque el suelo no nos lo permitirá. Por cierto, una cosa que explica esto inmediatamente es que hay estrellas que no se ponen nunca. De día no las vemos porque está el Sol y no nos deja, pero están ahí. Por ejemplo, una estrella que esté a esta altura nunca va a cortar con el plano del suelo. Y viceversa, una estrella que esté a esta altura nunca va a salir de debajo del horizonte, nunca la vamos a ver.
Esto es lo que pasa con todas las estrellas que no pudieron descubrir los griegos, porque tenían que moverse de donde estaban. De hecho, las estrellas, la mayor parte de las estrellas del hemisferio sur se descubrieron se catalogaron, perdón, en el siglo XVIII. Concretamente tiene bastante fama la expedición de Edmund Halley, creo que fue en la isla de Santa Elena, para hacer un catálogo de las estrellas del sur del mundo. Hablaremos luego de esto también en relación con la navegación astronómica. Bien, todos los modelos, como os habrán contado, tienen limitaciones. Además, tienen que tenerlas, porque si no, no serían modelos, serían la realidad misma, y eso no es un ideal inalcanzable. Ah, bueno, he olvidado contar una cosa interesante que aquí en matemáticas yo creo que puede gustaros, que para trabajar con esto, bueno, se definen un montón de conceptos, como el de zenit, que sería la posición justo sobre nuestras cabezas, zenit y nadir, que son palabras de origen árabe, por cierto, que sería el inverso, polos celestes norte y sur, que serían como la prolongación del eje de la Tierra hacia el espacio, y el punto de corte, entre comillas, con esta supuesta esfera de longitud infinita, de radio infinito, perdón. Y luego, pues a los distintos ángulos, pues se le dan distintos nombres, de ascensión recta, declinación, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hace falta entrar en detalles. Hay una cosa que sí que me gustaría comentar, y es que cuando se trabaja sobre la esfera celeste se utilizan conceptos de lo que se llama trigonometría esférica. Y esto es una cosa que os puede gustar para plantear algún problema a algún compañero. Si dibujamos un triángulo sobre una esfera, por ejemplo, sobre el suelo de la Tierra, aunque bueno, el suelo de la Tierra realmente no es una esfera porque hay perturbaciones de todo tipo. Por ejemplo, este suelo seguramente no sea plano, pero los errores de la propia fabricación de las láminas serán mucho más importantes que los debidos a la curvatura de la Tierra. Pero por resumir, si yo dibujo un triángulo aquí en el suelo, con una regla, y sumo los tres ángulos de sus lados, estaréis hartos de oír que los triángulos tienen los tres ángulos de un triángulo forman 180 grados siempre. Bien, pues esto no es verdad necesariamente. Esto es verdad si la geometría es euclídea, pero en una esfera la geometría no lo es. Aquí veis un ejemplo de un triángulo que se ha construido de un modo muy sencillo. Yo me pongo aquí en el ecuador y echo a andar en línea recta. Ahora, echo a andar hacia el norte en línea recta. Y ahora, giro un poco y hacia el sur en línea recta. Y estos ángulos suman unos 270. Puedes hacer uno de 90, 90 y 90. Y sigue siendo un triángulo y no suma 180 grados. Pero es que no es un triángulo plano, ¿vale? Esta es la trampa. Evidentemente, en un triángulo plano esto no puede pasar. Hay un problema curioso relacionado con geografía, que también podéis comentar alguna vez si queréis poner a prueba los conocimientos de geometría no euclídea de vuestros compañeros. Esta es una frase que solo se puede decir en una facultad como esta. Fuera te llaman loco, ¿no? Imaginaros que cogéis un coche, por ejemplo, esto lo planteé una vez en un artículo no académico, un artículo de divulgación, ¿vale? Como un problema. Había esto era una historieta que inventé, un millonario ruso que desafió a unos tipos a coger un coche en Siberia porque hace falta mucho espacio, ¿vale? Y les desafió a trazar un cuadrado de 50 kilómetros de lado con el coche. Solamente tenían que poner una bandera con un GPS en cada una de las 4 esquinas. Entonces, los desafiados, dijeron, muy fácil. Cogemos, si partimos de aquí, nos vamos 50 kilómetros al este, 50 kilómetros al norte, 50 kilómetros al oeste y 50 kilómetros al sur. Y se encuentran con que estaban a 400 metros de la bandera principal. El millonario ruso le dice, venga, os voy a dar otra oportunidad, vamos a hacerlo de otra manera. Hacedlo otra vez, pero ya como falléis esta vez me quedo con vuestro coche. Era un coche de rally estupendo en el artículo y en fin, como imaginaréis al final le estiman, ¿no? Esta vez aprendieron la lección, fueron con más cuidado y además en lugar de ir hacia el norte, fueron hacia el sur, porque vieron que cuanto más al norte más frío y no estaban para tonterías, ¿no? Pues hicieron lo mismo, 50 kilómetros al este, 50 al sur, 50 aquí y ahora al norte. Y se encuentran que esta vez se han quedado un poquito más al este y no lo habían hecho mal. El problema es que no están en un plano, se están moviendo en una esfera.
no se ve muy bien. Si te haces la esfera, por ejemplo aquí, si tú te mueves 50 kilómetros hacia acá, luego bajas y te mueves 50 kilómetros hacia allá, la distancia angular que has recorrido es diferente, porque el radio, la distancia al eje de la Tierra es distinto. ¿Os dais cuenta? Son sutilezas que surgen en este tipo de geometrías. Tengo entendido que una de las primeras cosas en las que se repararon esto fue precisamente un trabajo de topografía, en los tiempos además de la edad dorada de la geometría diferencial, que era en la Francia de principios del 19. Empezaron a notar que había discrepancias ahí curiosas. No, o sea, se sabía, yo creo que esto se tenía que saber de antes, pero que surgió de un modo muy natural, que en unas medidas topográficas no cuadraban los ángulos, y era por una cuestión de que no se estaban midiendo sobre un plano. Hay una anécdota muy curiosa, por cierto, que dice que en la época esta en la que Francia empezó a llevar el peso, digamos, de la ciencia en el mundo, poco después de los años de Napoleón, era la época dorada de Cauchy y de... Bueno, Cauchy es un poco posterior, si no recuerdo mal, y de este hombre de Galois y todos estos matemáticos. Se organizó, entre otras cosas, aparte de la famosa expedición para determinar el tamaño del meridiano, de un meridiano terrestre y todo este tipo de cosas, se organizó una expedición para cartografiar Francia con precisión, utilizando una triangulación, y era el mapa más preciso que se había hecho de la época de Francia y probablemente uno de los más precisos del mundo en aquel entonces. Y parece que a Napoleón no le gustó mucho el resultado, porque sabía que Francia era más pequeña de lo que pensaba todo el mundo. Y se dijo, la frase de Napoleón era que había perdido más territorios a manos de sus cartógrafos que a manos de sus enemigos. No sé si lo habéis oído antes, pero a mí me encantó. Va. Otro ejemplo de triángulo esférico, pero bueno, pues no vamos a incidir más en este asunto. Cambio de tercio. Vamos a hablar ahora de otro asunto muy relacionado con la astronomía y también con cierto interés, que es el de la medición del tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo más natural que todos conocemos? El día, ¿no? El tiempo entre una salida del sol y otra. Estamos muy acostumbrados a medir el tiempo de esta manera, pero realmente es una cosa bastante rara. Estamos utilizando espacio para medir tiempo. Estamos utilizando un movimiento como patrón, ¿vale? Estamos utilizando salidas consecutivas del sol. Eso realmente no es una unidad de tiempo buena. De hecho, sabéis que en la actualidad como unidad de tiempo se utilizan periodos de transición entre niveles atómicos y cosas totalmente diferentes. O sea, unidades que son tiempo de una manera más fundamental. Bien, ¿qué problemas, este tío qué problema tiene con el día? ¿Qué obsesión le ha dado? Pues, por ejemplo, la Tierra no gira igual de rápido siempre. Se sabe, por ejemplo, que el año 1900, no recuerdo el dato exacto, pero creo que el año 1900 duró 4 segundos más que el año 2000. Esto ya supone un problema, dependiendo de la precisión que uno quiera, claro. Oye, ¿y por qué pasa esto? Pues, por ejemplo, hay un efecto bastante importante, que es que la Luna está frenando a la Tierra. ¿Cómo hace esto? A través de las mareas. Imaginadlo de este modo. La Luna, y bueno, más bien es el giro de la Tierra, el giro relativo de la Tierra y la Luna, ¿vale? Hace que las mareas vayan desplazándose, digamos, buscando a la Luna, entre comillas. Eso produce un rozamiento contra el lecho marino que en última instancia se traduce en un intercambio de momento angular entre la Tierra y la Luna. Eso tiene una solución estable, que es que Tierra y Luna terminen por moverse sincrónicamente. Me acaba de surgir una pequeña duda ahí porque no sé si es estable del todo, pero bueno, la idea sería más o menos esa. Se tiende a uniformizar las velocidades de ambas. Es un proceso muy lento, no lo vamos a ver concluir, pero es lo suficientemente importante como para reducir la duración de un año, de 365 días, del orden de 4 segundos por siglo. Está ahí, ¿no? Otra cosa es que la órbita de la Tierra no es del todo circular. Hay momentos en los que la Tierra se mueve un poquito más rápido. Está un poquito más cerca, porque la órbita es elíptica, tiene cierta excentricidad. Y, en fin, en resumen, que no es una buena idea utilizar exclusivamente el movimiento de los astros para determinar el tiempo. Os voy a contar una sutileza de la que a lo mejor no habéis reparado, que es la siguiente. De verdad, es una pregunta sin truco. Si consideramos que un día
24 horas, es el tiempo que pasa entre una pasada del Sol por su punto más alto y la siguiente, ¿vale? Y de hecho creo que esa es la definición, aunque seguro que hay alguna sutileza y algún detalle ahí que hay que tener en cuenta. Al año, en un año normal, no bisiesto, estamos todos de acuerdo en que el Sol pasa por encima de nuestras cabezas 365 veces. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Bien. Y si en vez de en el Sol nos fijamos en otra estrella, por ejemplo, en Sirio o en la esfera celeste, ¿cuántas vueltas nos da el cielo en un año? ¿365? ¿Alguien lo sabe? No es una pregunta con truco. El cielo nos da 366 vueltas en un año. Y diréis, ¿por qué? Os lo voy a enseñar con otra animación de cielo. De verdad que no es ningún truco, no estoy hablando de años bisiestos, ni buscando ningún truco. A ver. Fijaros, aquí tenemos la Tierra y el Sol. No están a escala ni mucho menos, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es avanzar el tiempo y esa línea que he puesto aquí sería nuestra vertical, ¿de acuerdo? El asunto está en que cuando la Tierra, por ejemplo, esto sería un mediodía, ¿de acuerdo? Si esta es la posición de Sevilla y el Sol está aproximadamente, sería más o menos un mediodía. El siguiente mediodía se produce en este momento, pero fijaros, la línea ahora no es paralela a antes. La línea es paralela un poquito antes. Ahí. Aquí el cielo nos ha dado una vuelta. Ahí. Sin embargo, el Sol tarda un poquito más. ¿Por qué? Porque se está combinando el movimiento de rotación con el movimiento de traslación. Antes hemos dicho que la esfera celeste está lo suficientemente lejos como para que este radio dé igual. Pero es que el Sol, para el movimiento del Sol, no. Otra manera de verlo. Damos 365 vueltas aquí y otra aquí, que es la que siempre se nos olvida sumar. Por cierto, la Tierra da una vuelta cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en el año 2000. Sin embargo, el Sol reaparece cada 24 horas. En efecto es esto. O sea que la medición del tiempo con astros, peligro. Hubo un tiempo, por cierto, en el que el reloj más preciso de la Tierra, bueno, del sistema solar, no estaba en la Tierra. El reloj más preciso que se utilizó hasta hace muy poco tiempo, bueno, hasta que se empezaron a inventar relojes mecánicos buenos de verdad, eran las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter, no sé si sabes, tienen una importancia histórica bestial, porque fueron unas de las primeras lunas, creo que de hecho fueron las primeras lunas que se descubrieron en otro cuerpo del sistema solar que no fuese la Tierra, lo cual era una invitación a abandonar el geocentrismo, entre otras cosas. Sabéis que las primeras referencias a las lunas, a las 4 lunas mayores de Júpiter, son de Galileo Galilei, que lo descubrió con el telescopio este que le compró unos holandeses, parece ser, aunque luego no queda muy claro quién fue el inventor. El caso es que fue el que le sacó más partido, sin duda ninguna. Esas lunas eran tan... se podían ver fácilmente, de hecho, si tenéis telescopio en casa lo habéis visto, son unos prismáticos, se pueden ver. Cuando se comprendió bien cómo funcionaban las leyes de la gravitación, en tiempos de Newton y posteriores, se podía calcular con mucha precisión el movimiento de estas lunas. Y utilizando, por ejemplo, la distancia de la... es mejor dibujarlo, ¿no? Si tenemos Júpiter aquí, sería Júpiter, por aquí la Tierra, y aquí el Sol. O sea, las escalas las estoy haciendo fatal, lo siento. En dos momentos distintos del año, la distancia Júpiter-Tierra podría llegar a ser muy distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lunas de Júpiter se utilizaron para calcular la velocidad de la luz por primera vez en la historia con éxito. Lo hizo un tal Olaf Romer. Nunca recuerdo si era sueco, danés o noruego, porque en aquella época cambiaron mucho de las fronteras en esa zona. Y el tipo lo que hizo fue medir la posición de las lunas de Júpiter en los dos momentos y calculando la discrepancia entre los momentos en los que las veía ocultarse detrás del planeta en función de la distancia, fue capaz de determinar la velocidad de la luz en el siglo, si no recuerdo mal, principios del 18 o finales del 17.
Esto no lo había conseguido nadie estar más tiempo, y además lo hizo con una precisión considerable, bastante meritorio. Olaf Romer es uno de los grandes desconocidos de la ciencia y tiene un mérito tremendo, ¿no? En fin, que me he adelantado un poco a otra cosa que os quería comentar más adelante, pero bueno, venía a cuento ahora también. Otra cosa interesante de la medición del tiempo es el tema de los calendarios. Aquí tenéis una tabla de en qué momento de la historia y en qué países se abandonó el que se conocía como calendario juliano. Esto es una cosa también bastante desconocida. ¿Cuál es el problema del calendario? El problema que tiene el calendario es que el número de revoluciones de la Tierra sobre sí misma no es no coincide, o sea, no hay un número entero de rotaciones de la Tierra sobre sí misma en una rotación en torno al Sol. De hecho, no tiene por qué haber, ¿vale? Es perfectamente entendible. Esto quiere decir que si un año dura esto, si cogemos unos cuantos, imaginaos que los días durasen esto, ¿vale? Si queremos completar con días, resulta que o nos pasamos o nos quedamos cortos, pero no lo clavamos en un año. Esto a la larga supone un problema, porque este pequeño error, o este que vas cometiendo año tras año, se va acumulando. Y como no te pongas las pilas y lo arregles, al final acaba nevando en agosto, por ejemplo. Y esto era una pega que tenía el calendario juliano, que se vino usando desde los tiempos de los romanos. Era un calendario muy peculiar. Si buscáis los detalles en Wikipedia vais a alucinar. Creo recordar que todos los meses tenían 30 días y luego había un mes de solo 5. Que era además curiosísimo, porque incluso creo que durante ese mes la legislación era distinta y había cosas súper raras, ¿no? Entonces, eso era un disparate, ¿no? Entonces, se puso el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en día, y fijaros, para que luego digan que España siempre ha ido atrasada en temas de innovación. Fuimos de los primeros en adaptarlo. Aquí vemos más adelante otros países, la parte católica de Alemania y Austria, más adelante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué consistió la adaptación? Pues lo primero y lo más llamativo, aparte de un calendario diferente, sin ese mes extraño de 5 o 6 días, añadiendo años bisiestos y una serie de cosas que ahora nos resultan perfectamente naturales, es que había que quitar días, porque estábamos cometiendo un error de este estilo. Entonces hubo meses, creo recordar que fue en octubre cuando se hizo esto, que se quitaron de en medio un montón de días, concretamente 10. Los países que lo adoptaron más tarde acumularon más error y tuvieron que quitar más días, lógicamente. Una curiosidad es que, por ejemplo, Rusia, o más exactamente la Unión Soviética, porque esto ya es 1918, lo quitó, el calendario juliano lo quitó después de triunfar la revolución. Entonces, cuando queráis hablar de la revolución de octubre de la Unión Soviética, o cuando veáis la película La caza del octubre rojo o algo de esto, tened en cuenta que era octubre solo allí. El resto del mundo era noviembre. Es una cosa bastante curiosa. Y bueno, todavía más tarde Grecia y Turquía funcionaron con otro calendario. Imaginaros el problema que podía suponer esto. Yo no sé si habéis tenido alguna vez que trabajar con gente en distintos usos horarios, eso ya es un lío. Imaginaros que llevan un descuento de 13 días respecto de unos de otros. Es curioso, por ejemplo, no sé si, imagino que muchos conocéis el buscador Wolfram Alpha. Si buscáis fechas antiguas a 1582, empieza a ver, pues, por ejemplo, si queréis preguntarle, oye, ¿qué día era el 12 de octubre de 1492? Que quiero recordar que era sábado. Os lo da como un miércoles. Pero si os fijáis mejor, os dice que la interpretación, el input interpretation, lo que entiende que le estáis pidiendo, es calendario gregoriano extrapolado a entonces. Y si vais un poco más abajo, pone el calendario juliano era sábado. Porque, o sea, algo que parece tan sencillo como qué fecha era cuál, te puede dar un resto de gusto. De hecho, creo que hay una anécdota por ahí que se dice que Cervantes nació el mismo día que murió Shakespeare, pero no es cierto, porque estuvo en el hueco entre la entrada del nuevo calendario en el Reino Unido y en España, y el día se llamaba igual, pero no era el mismo. Había una diferencia de 10 días, o de 11 quizás. Bueno, ya hemos hablado bastante del tiempo, que por cierto, no sé si me queda mucho.
disculpa, ¿eh? Queda un poquito... Bueno, una cosa que no he comentado, no sé si alguna vez os habéis preguntado, probablemente siendo matemáticos muchos lo sepáis, ¿por qué las horas tienen 60 minutos y no 100? Que parece, o 10, que parece un número más razonable, ¿no? Aunque realmente es un número de accidente biológico, porque tenemos 10 dedos, ¿no? Si tuviésemos 8 dedos, seguramente utilizaríamos un sistema de 8, un octal se llama, ¿no? El tema de esa obsesión con el 60 o el 360 en las circunferencias viene de los tiempos en los que no se conocía bien cómo trabajar con números racionales, con números fraccionarios. El 60 tiene una propiedad muy interesante. Nunca recuerdo si eran, creo que eran los babilonios, no estoy seguro. Los babilonios tenían un sistema de base 60. O sea, ellos tenían un símbolo distinto para cada número del 0 al 59. Con lo cual, su primer número con 2 cifras era el 60, no el 10, como en nuestro caso. ¿Y por qué esa obsesión con el 60? Porque el 60 tiene una propiedad muy deseable si no te gustan los decimales. Y es que es divisible entre un montón de enteros. El 60 es divisible entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, creo, sí, entre 5, entre 6, entre 8 probablemente, ¿no? Entre 10, 12, 15, 30 y 60, y 20. Y 18, me he dejado uno. De ahí viene la obsesión con el 60 y el 360, que es 60 por 6. Sí, más... Bueno, yo reconozco una cosa, soy nefasto para el cálculo mental, lo cual me provoca situaciones bastante comprometidas cuando eres el único físico de la zona o lo que sea, y calcula tú la cuenta, o sea, no, por favor, no me hagáis esto, ¿no? Seguro que os ha pasado a más de uno. Bien, otra cosa muy interesante de la astronomía es que ha supuesto una especie de campo de pruebas, entre comillas, o de campo de observaciones fantástico para el desarrollo de la mecánica. La ecuación más famosa de la mecánica y una de las más famosas de la física es esa de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? La aceleración es la variación de la velocidad, ¿de acuerdo? Puedo decirlo, ¿verdad? Derivada primera de la velocidad, nadie se va a asustar. Sin embargo, no lo parece. Si yo quiero mover esta papelera, yo hago una fuerza y cuando dejo de hacer la fuerza se para. Yo podría decir, como se pensaba antiguamente, que la fuerza, en lugar de ser el agente de las velocidades, perdón, de las aceleraciones, es el agente de las velocidades, ¿no? Si hay fuerza y velocidad, deja de haber fuerza, deja de haber velocidad. Esto es lo que vemos. El problema es que vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de rozamiento. Constantemente hay dificultades por culpa del rozamiento, y es una fuerza bastante difícil de analizar. Aunque parece una chorrada, el rozamiento tiene bastante miga. Sin embargo, en el espacio exterior apenas hay rozamiento. Y eso es fantástico, porque lo tienes ahí, tienes un ejemplo magnífico de cuerpos que puedes estudiar, cuyo movimiento puedes analizar, aunque no puedas experimentar con ellos, porque no puedes programarlos, están como están, nadie puede mover el Sol. Ayer, por ejemplo, quise hacer una foto a una cosa que había al lado del Guadalquivir, joder, y salía mi sombra, y es que tenía que salir mi sombra, no voy a mover el Sol, eso no tiene sentido, no es posible. Me gustaría, no es posible. Entonces, el estudio de la astronomía ha supuesto un campo de pruebas fantástico para este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que se comenta siempre como una de las grandes revoluciones de la ciencia, que de hecho es el origen de la palabra revolución, viene de la revolución de las vueltas que dan los astros en torno al Sol. Es la revolución copernicana, que sabéis que estuvo precedida, entre comillas, por la de el primer sistema heliocéntrico del que se tiene constancia de Aristarco de Samos, muy anterior, pero que por algún motivo no prosperó. Pues ¿cómo apareció este modelo? ¿Qué fue la prueba, digamos, que nos demostró que la Tierra no tenía sentido seguir empeñados en convertir el centro del universo? Pues habéis oído hablar probablemente del movimiento retrógrado de los astros. Antes hemos dicho que el modelo de esfera celeste es bueno para cosas que están lejos, pero para cosas que están cerca no es tan bueno. Por ejemplo, para los planetas más cercanos supone algunos problemas bastante serios. Vamos a verlo aquí. Os cuento lo que he representado. Aquí, aunque aquí las distancias están a escala, pero no los radios de los cuerpos.
¿vale? Esto sería el Sol, esto rosa sería Venus, lo azul la Tierra y lo rojo Marte, aunque de Marte vamos a olvidarnos ahora mismo. Y esto sería la esfera celeste, esto sería, por así decirlo, la pantalla de proyección, entre comillas, en la que vemos las cosas. Entonces, si ahora estamos aquí y Venus está aquí, hacia donde tenemos que mirar para ver Venus es aquí. Y vamos a imaginar que lo hemos proyectado aquí, ¿vale? O sea, voy a poner a dar vuelta en el sistema solar y vamos a ver una cosa curiosa, y es que Venus va a ir hacia adelante unas veces y otras veces va a ir hacia atrás. Es lo que se conoce como movimiento retrógrado. En el espacio, por supuesto, esto sucede en 3 dimensiones y es un poquito más complicado, pero la esencia es esto. Entonces, fijaros bien aquí en la proyección, donde nos aparece la posición aparente de Venus, ¿vale? Fijaros, de pronto va para atrás y ahora va para adelante. La mayor parte del tiempo va para adelante. Pero va a haber otro punto en el que de pronto se nos frena. A ver. Ay, perdón. Vaya, ya generado. Por ahí, otra vez, ¿veis? Tiene un momentito en el que va a hacer esto. Si molestáis en hacer los cálculos, veréis que en un sistema geocéntrico esto no sucede. En su día, como había esa obsesión por el geocentrismo, se intentó encajar con calzado esto con un modelo que se llamó de los epiciclos y deferentes, que era una especie de desarrollo en serie con círculos cada vez más pequeños. Era una pesadilla, o sea, no, y funcionaba básicamente porque podías adaptar casi cualquier movimiento a eso. No era una serie de Taylor, pero era una serie aproximante que al final tú veías ahí lo que querías ver, a base de complicarte la vida, ¿no? Cuando la cosa era muchísimo más sencilla. No es el único, o sea, no es el único caso. Sabéis que a raíz de la investigación en astronomía, por ejemplo, Johannes Kepler desarrolló todo su asunto de... O sea, Kepler era esencialmente un observador, ¿vale? Es uno de los últimos protocientíficos, por así decirlo, casi científico moderno, y es realmente uno de los padres de la ciencia moderna. Lo que hizo este hombre fue sistematizar todo lo que se sabía sobre el movimiento de los astros, pero de un modo más que predictivo, catalogando, pero ahí en el límite. O sea, descubrió, por ejemplo, que las órbitas tenían que ser secciones cónicas. Esto es bastante alucinante para la época. Hablamos de finales del siglo XVI, ¿verdad? No sé. 1400 mucho, 1500 poco, por ahí. Casi todo lo que descubrió Kepler, o sea, los descubrimientos de Kepler fueron ampliamente utilizados por Isaac Newton, que ya sí que es el primer científico moderno indiscutiblemente. Bueno, es un científico moderno indiscutiblemente. Quizá Galileo esté por ahí, incluso Kepler hay quien dice, pero si no hubiera sido por los datos que recopiló Kepler, bueno, por los datos que recopiló este otro señor, Tycho Brahe, y que analizó Kepler con muchísimo éxito, probablemente la ciencia moderna hubiese llegado un poquito más tarde. No vamos a decir tampoco que sin Newton no tendríamos ciencia moderna, alguien hubiese ocupado su lugar. Bueno, Tycho Brahe, por cierto, es un personaje que a mí me fascina especialmente, porque cuando se habla de científicos uno suele tener el estereotipo de gente seria, gente, pues yo que sé, gente incluso aburrida, ¿no? Y Tycho Brahe, todo lo contrario, tenía una vida que era de auténtico supervillano de Batman. Y lo digo totalmente en serio. Este tipo procede de una familia noble. Y cuando era niño se quedó huérfano, se ocuparon de él sus tíos, y por lo visto uno de sus tíos murió salvando al rey de Dinamarca, nada menos, de morir en un lago. Se cayó el lago, por lo visto, en una cacería, se iba a ahogar, se tiró el tío de Tycho Brahe a salvarle y luego se murió de una pulmonía. Y le cayó en gracia a la familia real y tal, y más o menos le estuvieron mimando. Este tipo, para que os hagáis una idea, estudió matemáticas en la Universidad de Rostock, Rostock, en Alemania. Y un día, en una fiesta en casa de un profesor, así de enrollados los profesores, le estaban a su casa, no sé qué le pasó, que discutió con un compañero y se montó tal gresca que se liaron a espadazos y este tipo perdió la nariz en la bronca. Imaginaros que a mí me invita a Tito y ayer que estuve con él por ahí por Sevilla y monto un pifostio y acabo en comisaría. Se me caía la cara de vergüenza, ¿no? Pues así la gastaba Tycho Brahe. Este tipo, para que os hagáis una idea, me voy a contar algunas cosas así de su semblanza. Esto es lo que os acabo de contar, de su trifulca bestial. Tenía un mayordomo enano. No me preguntéis cómo. Su nombre ha llegado a nuestros días, se llama Jeff. Yo esto lo leo en Wikipedia y digo, pero quiero saber más, o sea, no me dejéis con esto. Atención a esto, ¿eh?
que se dice pronto pero tela. Tenía como mascota un alce alcohólico. Fijaros bien porque cada palabra de esta frase es cierta, ¿eh? ¿Y a qué no adivináis cómo murió Tycho Brahe? Esta es fácil. Murió de una borrachera durante un banquete. O sea, era un auténtico supervillano, ya os digo. Vivía, por cierto, esto no lo he dicho, en un castillo, en una isla danesa que se llama Uraniborg, que era pues eso, como cuartel general del Doctor No, o sea, un auténtico personaje. Y este tipo, a pesar de esta vida de excesos, por lo visto era un tipo tremendamente delicado en sus observaciones y tenía las mejores observaciones de la época. De hecho, se enviaron allí a Kepler a estudiar con él, que además Kepler era todo lo contrario, era un tipo apocado, era pues un Sheldon, ¿no? No me quiero ni imaginar lo que podía ser la relación entre estos dos, porque esto debía ser un energúmeno de cuidado. Bien, y esto ya es el último tema que quiero tocar. Otra vez vamos a tener que ir atrás y adelante en el tiempo. Bueno, ayer me di cuenta con Tito de que hablar de navegación y poner como ejemplo una ruta comercial portuguesa estando a 200 metros del Guadalquivir es como para que meteréis al río a mí, pero bueno, lo siento. Imaginaros que sois un marinero, ¿vale?, del siglo XV y que acabáis embarcados, no se sabe muy bien cómo, con Vasco de Gama, rumbo a la India. Fijaros qué viaje. Estamos hablando de una época en la que la gente apenas se movía 20-30 kilómetros del lugar en el que nacía. Sin embargo, esta gente bordeaba toda África, iban a ver, aparte de mogollón de agua, evidentemente iban a ver volcanes, iban a ver desiertos, iban a ver la jungla, iban a ver prácticamente todos los paisajes que existen sobre la Tierra. Sin embargo, cuando llegan a su destino, desde aquí, si miran al cielo, ven más o menos las mismas estrellas que se ven desde casa. Este es el motivo que explica que las estrellas sean muy útiles para los navegantes, precisamente. Vosotros que sois matemáticos os puedo decir esto del concepto de problema inverso, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la astronomía observacional? Pues, dada mi posición, ¿dónde estará cierto astro? El problema de la navegación astronómica es el inverso. Si veo un astro aquí, ¿dónde estoy? Aparece un problema adicional que lo he ocultado un poquito aquí, que es, no vale solo mi posición, también necesito el tiempo. Y lo he ocultado porque de hecho es un problemón con bastante interés narrativo. Bueno, todos sabréis, me imagino, para determinar la posición de un cuerpo sobre la esfera terrestre, lo que se utiliza son una suerte de coordenadas esféricas, ¿vale? Con la diferencia de que el cero lo ponemos en el ecuador, en lugar en el polo norte, como suele ser en matemáticas. Pero bueno, es esencialmente lo mismo. Para calcular nuestra latitud hay un truco muy sencillo, utilizar la estrella polar. No sé si sabéis encontrarla, si no, os lo cuento rápidamente, es muy sencillo. Basta con coger las dos últimas estrellas del carro, que se llaman Merak y Dubhe, y más o menos a 5 veces la distancia, en línea recta, en la línea que forman esas dos, hay una estrella brillante, la única estrella brillante que hay por allí. Esa estrella es la estrella polar. Por cierto, es una suerte que tengamos una estrella brillante ahí. La característica que tiene ese punto del cielo es que está casi en lo que viene siendo el polo norte celeste, la intersección del polo norte celeste con la esfera celeste. Con lo cual, durante toda la revolución diaria, no se mueve, se queda en el mismo sitio. En el hemisferio sur no tienen esa suerte, no hay nada realmente brillante en el polo sur celeste, entonces tienen que componérselas con esta especie de truco, una especie de construcción geométrica, con una intersección entre dos estrellas. Bueno, concretamente la constelación que más utilizan es la Cruz del Sur. Pero bueno, estamos en el hemisferio norte, seamos un poco chauvinistas y pasemos a la siguiente diapositiva, no nos vamos a preocupar. Quizás suene, por cierto, la Cruz del Sur de varias banderas de países del hemisferio sur. Y aquí he puesto solo 3 de montones, ya, para que os hagáis una idea, digamos, de la importancia psicológica, ¿no?, de esta historia. Incluso vi hace poco unas fotos de un maorí de Nueva Zelanda que se lo había tatuado en el pecho como motivo de orgullo nacional, ¿no?, la Cruz del Sur, ¿no? Curiosidad. Si queréis una bandera con algo del hemisferio norte, también la tenemos. Esto sonará a todos. Es la bandera de Alaska, por cierto. Con el carro y la estrella polar, más o menos donde os he indicado, más o menos 5 veces en la línea recta. Lo curioso del caso, y lo que le añadió un mogollón de interés a este tema, es cómo determinamos la longitud geográfica. La longitud es la dirección este-oeste. Y bueno, aquí vemos un barquito que se está moviendo a toda velocidad hacia el este.
bueno, toda velocidad y por mitad de la estepa, pero bueno, me entendéis, ¿no? Y aquí, estos podríamos ser cualquiera de nosotros, estamos sentados y simplemente por el mero hecho de estar sobre un planeta que se está moviendo, nos estamos desplazando, entre comillas, hacia el este, pero no es el este. Pero si miramos al cielo, lo que vamos a ver es lo mismo. Vamos a ver las estrellas pasar por encima de nosotros. Entonces, el tema es que la longitud, para saber la longitud geográfica mirando al cielo, tenemos que filtrar qué parte de nuestro movimiento se debe a nuestro movimiento real y qué parte de nuestro movimiento se debe al movimiento de la Tierra. ¿Qué dispositivo hace eso? Pues más o menos, a pesar de lo que he dicho antes, de que el movimiento de la Tierra no es un buen reloj, más o menos un reloj nos vale para saber cuánto se ha movido. El problema es que en la época de las grandes exploraciones no existían relojes buenos. Sobre todo, no existían relojes que resistiesen bien cambios de humedad, de temperatura y oscilaciones. Así que si lo subías a un barco, te lo cargabas a los 2 días. Hubo un problema bastante importante con esto, y es que en el año, creo que fue 1751, se produjo el mayor accidente naval de la historia, por un tema de determinar mal la longitud. Era una flota combinada holandesa y británica que se estrelló contra unos islotes al oeste de Cornualles, en Inglaterra. Y digo bien, el accidente naval más grave de la historia, más muertos en el Titanic. Esto causó bastante revuelo en la época. Os adelanto que venían de hacerle la guerra a España en el Mediterráneo, así que tampoco sintáis mucha pena por ello. Y se propuso, se creó en Gran Bretaña, bueno, la reina, creo que era la reina Ana. ¿Qué tal hoy el tiempo? Acabando ya. Sí, acabando ya. Organizó una sociedad científica para premiar a quien resolviese este problema. Bueno, es muy curioso ver la cantidad de historias disparatadas que surgieron. Hubo, por ejemplo, un tipo que propuso, era un tipo que se autoproclamaba curandero y decía que tenía unos polvos mágicos, literalmente, no me lo estoy inventando, que podían curar a distancia. Entonces él quería meter unos perros heridos en los barcos y desde Londres, cuando diese la campanada del reloj, curar a los perros desde donde estuviese, se iba a transmitir inmediatamente aquello por arte de magia, literalmente, y los perros iban a aullar, y entonces todo el mundo iba a saber que eran las 12 en Londres. O sea, una cosa que evidentemente no funcionaba y que era absurda por completo. Hubo otro tipo que propuso una cosa muy interesante, que fue un sistema de barcos anclados que disparasen un cañonazo y que según el cañonazo lo escuchase el siguiente, disparase otro y literalmente propagar la hora a cañonazo. Era otra cosa que no se intentó porque era muy costosa y además fue una buena suerte porque en aquel tiempo se consideraba que el océano Atlántico era bastante menos profundo de lo que era realmente y no hubiesen podido anclarlo. Hubiese sido un problema, se les habían movido y al final no hubiese funcionado. Lo que pasa es que mientras todos estos tipos más o menos ingeniosos, algún que otro lunático, se dedicaban a intentar coger el premio, había un tipo en un oscuro sótano de Londres, que era este hombre, George Harrison, que estaba trabajando en mejorar los relojes, así de sencillo. Y el tipo construyó varios modelos de reloj que resultaron funcionar muy, pero que muy bien en un barco y en donde hiciese falta. O sea, fijaros qué curioso, la mayor contribución a la navegación astronómica no se produjo desde un barco ni desde un observatorio, se produjo desde un sótano. Es increíble, o sea, cómo pueden pasar cosas tan inesperadas. Hicieron hace poco, en el año 2006, creo que fue, una encuesta sobre quién era el británico más influyente. No sé si recordáis, hubo una aquí parecida sobre quién era el español más importante de la historia. Creo que quedaron el rey Juan Carlos y Miguel de Cervantes los primeros tiempos. En Inglaterra creo que el primero fue... ¿Qué? No había ningún futbolista, ¿no? El primero en Inglaterra fue Winston Churchill. Y este tipo, Harrison, quedó como el 12º o algo así, entre Shakespeare y... O sea, quedó muy bien, y es una persona que fuera de Gran Bretaña apenas se le conoce. Se le tiene mucho respeto porque, bueno, ya sabes que Gran Bretaña era un imperio talasocrático basado en el mar, basado en el comercio y en el colonialismo, y realmente este tipo les propuso una ventaja estratégica alucinante, ¿no? Por último, y con esto ya acabo, os habéis dado cuenta de que era una charla de astronomía y no he dicho ni pío sobre observación todavía. No os he hablado de telescopios ni de nada. Y es que no lo voy a hacer, porque imagino que estáis hasta hartos ya de que os cuento lo mismo. ¿Qué se puede ver en el espacio? En todo caso, en otra ocasión, si queréis,
vengo otro día, no a las 10:30 de la mañana, a lo mejor a las 10:30 de la noche, traemos un telescopio y hacemos, pero es una cosa que se cuenta siempre, ¿no? Pero hay una cosa de observación que yo creo que es muy desconocida, además lo descubrí ayer conmigo, y es que desde la Tierra, aparte de poder verse Venus, poder verse Marte y unas cuantas cosas que realmente no son tantas, por desgracia, se pueden ver satélites artificiales, algo que mucha gente desconoce y que es muy curioso, y además es muy sencillo, no hace falta ni telescopio ni nada. ¿Por qué puede verse un satélite artificial desde la Tierra? Pues simplemente cuando se da una situación como esa que veis aquí, el satélite, por el hecho de estar más alto, puede pasar que a esa altura todavía no sea de noche del todo, aunque es un extraño. Si nosotros estamos aquí y no es muy tarde, o sea, suele pasar esta situación, aunque la he dibujado con el eje aproximadamente norte-sur, aquí suele darse más bien en dirección este-oeste y suele pasar o muy al amanecer o muy poco después de anochecer. Entonces, si se da una conjunción de este estilo y sabes hacia dónde mirar, ves un satélite, pero lo ves clarísimamente. Hay satélites que brillan más que Venus. Ayer en particular, y anteayer también, tuvimos una pasada de la Estación Espacial Internacional sobre Sevilla, muy fácil de ver, muy fácil. La vi con Tito desde el centro de Sevilla, no hay ni que irse al campo ni nada. Aquí tenéis una foto que tomé desde Guadalajara, que es de donde soy yo, de una pasada. Esto es la Estación Espacial Internacional también. Y bueno, se ve así porque es una foto de larga exposición, bueno, que era bastante oscuro, pero realmente se mueve aparentemente despacio, parece un avión, pero si os fijáis, si la seguís durante un tiempo, veréis, primero, que brilla de un modo distinto, que brilla de un color parecido al Sol, porque lo que estáis viendo es el Sol que refleja, que no tiene luces de posición, y que además se apaga, como poco a poco se apaga, porque se va metiendo en la zona de sombra y desaparece. Y tengo una buena noticia para todos vosotros, y es que esta tarde la Estación Espacial Internacional va a pasar a las 18:52, ¿vale? Y además va a pasar muy alta, 85 grados de máximo, y espero que podáis verla. Aviso, por si acaso no pudieseis, que la Estación Espacial Internacional es un satélite relativamente difícil porque al ser muy grande, cada 2×3 tiene que arrancar los motores y cambiar de altura la órbita, y si da la puñetera casualidad de que lo hace hoy, nos va a fastidiar a todos, va a ser vacío, porque seguramente la cambie. ¿Cómo es esto? Pues porque soy un friki, para empezar, y porque tengo una aplicación que se llama SatTrack, que si os interesa está por ahí para móvil, imagino que estará para Android, para iPhone, para lo que sea, o si no por una página web que se llama Heavens Above, paraísos arriba, ¿vale? Que te dice, tú le das tu posición y te dice todo lo que va a pasar, ¿no? No es lo único que se ve, la estación espacial se ve muy bien porque es muy grande, pero hay montones de satélites que son visibles. De hecho, una vez que has visto uno, estás al tanto y ya no paras de verlos. Te vas cualquier noche al parque en verano y quieras que no, dices, ostras, eso que se mueve, ese es un avión, pero este otro no. También hay gente, por supuesto, siempre alguno que lo confunde con un ovni, en fin, y bueno, con esto termino. Os dejo ahí, si tuvieseis interés, algunas vías de contacto. Todavía no he llegado al punto este de no retorno, de no poder responder a todos los emails que me llegan, pero un poco me falta. Y no sé si tenéis cualquier comentario, duda, pregunta, tanto ahora como en el futuro, pues contad con que os eche una mano si puedo. Que no lo tengo tan claro, porque a pesar de lo que os pueda parecer, de verdad soy un mero aficionado. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta ahora que hacerle, aprovechad. Nada, he sentado para que aquí. Yo quizá daría como referencia, es que es muy interesante la historia de Harrison, que has contado al final, el libro de Ada Sole. Efectivamente, ¿no? Hay un libro. Se llama La Longitud, un libro muy cortito, es un libro extraordinario donde narra todas las peripecias de la historia de cómo calcula la longitud. Efectivamente, esto que os he contado está tomado de una charla que di más extensa sobre la navegación este verano en Bilbao, y efectivamente el libro de Sobel es el que utilizo para documentarme. O sea, que le interesa se llama Longitud. La longitud. Y habla de... Creo que es longitud, de hecho, sin más. La longitud, sí, sin más. Y habla de este problema, de todas estas historias, y entra más en esta historia que tanta gracia se ha hecho del tipo de los perros y de toda esa locura. Hay otro, por cierto, bastante prometedor, aunque reconozco que no lo he leído aún, que se llama Latitud,
Es como una Sí, respuesta a sí, que habla, también. en este caso habla de magnetismo terrestre, sobre todo, porque el problema de la latitud, al final no he contado, si uno señala la polar, la latitud es sencillamente el ángulo que forma la polar con la horizontal. Se puede ver con un sencillo cálculo trigonométrico, vamos, es que no lo llamaría ni cálculo, con un diagrama, se entiende enseguida. Efectivamente, ahora sobre. ¿Más comentarios o preguntas? ¿Cómo se llamaba el libro que dijiste sobre matemática? El primero. A mí en particular me gustó mucho. Lo mismo, estas cosas Buena pregunta. son personales e intransferibles, ¿no? Pero es cálculo. La verdad. Y geometría analítica. Vale, de George Finlay Simons. Por cierto, que este tío tiene unos cuantos libros y todavía no he encontrado uno suyo que sea malo. Tiene otro divulgativo que se llama Calculus Gems, que habla de... Lo que pasa es que no está traducido, está en inglés. Y habla de historia de las matemáticas. Y es muy bonito porque está dividido en dos apartados. El primero es historia pura y dura de los personajes y de sus vidas. Y luego el segundo es una parte de matemáticas, de sus descubrimientos, cómo los hicieron y un poco más, digamos... Es un libro de historia que tiene hasta ejercicios. Es muy curioso. Y luego tiene otro que probablemente le conozcáis todos porque se utiliza mucho como un texto universitario, que es su ecuación diferenciales ordinarias. He visto que tú lo tenéis en el despacho. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Se lo recomienda también a los profesores? Hombre, es quizá un poco básico, pero yo reconozco que incluso habiéndolo estudiado y teniendo el cálculo ya bastante enfriado, por placer incluso lo he mirado aquí. No sé, supongo además que lo tenéis aquí en la biblioteca casi seguro. ¿No has explicado del calendario juliano? ¿Sí? Me parece a mí que tú has dicho que tenías como 10 extras, ¿no? Tenía días extras, sí. ¿No? Pero era egipcio o era egipcio. Seguramente el egipcio también. O sea, los calendarios anteriores al gregoriano lo que tenían era una serie de ñapas que tremendas, porque es que, claro, no había otra manera. Correcciones además hechas sobre la marcha y sobre lo anterior. De hecho, nosotros tenemos una corrección bastante llamativa, que es el año bisiesto. Sí que tenía año bisiesto, pero es que después cambió mucho el calendario juliano, porque fueron el año 10, por ejemplo, yo tengo entendido que los seguidores de Augusto, el emperador romano, que abrieron el número de 10 de uno de los meses para hacerle la pelota a Augusto. Sí, que de hecho creo que lo rechazó Tiberio. Fue. Joder, ahí veis, siempre hay alguien entre el público que ya había estado ahí antes. Gracias, lo miraré. De todos modos, está bastante documentado. Que había unos pocos, y es que como has dicho, calendario juliano, pues habían habido 2 o 3 en la historia, porque iban cambiando el número y iban cambiando los días, pero el nombre quedaba igual, no lo cambiamos con el calendario gregoriano, que ya fue un cambio más. Vale, sí, pues la verdad no había reparado en ello. Me he referido como Juliano, digamos, al Juliano anterior, inmediatamente anterior a 1582, pero sí, seguramente hubo cambios anteriores. ¿No hay más preguntas? Pues yo creo que le podemos agradecer otra vez